Hola, muy buenos días amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Con Salud. Les saluda Suanis Aguirre, qué bueno que están siempre en nuestra compañía a través de Suyapa FM Estéreo 102.1, Suyapa TV y por supuesto, gracias por estar en las redes sociales a través de YouTube. Le invito para que nos llame 2257-1704, haga sus consultas a esa línea telefónica o bien nos mande un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Ese es el tema que hemos preparado esta mañana para ustedes. Estaremos hablando de la endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Todo esto y mucho más lo sabrá durante una hora de programa. Y le doy la bienvenida a nuestra invitada, la doctora María Auxiliadora Alvarenga, odontóloga. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias por la invitación al programa y contenta de estar aquí para poder impartir información para la población. Y eso es muy importante porque la gente cuando escucha el término endodoncia desconoce exactamente de qué se habla, ¿verdad? Sí. O le teme. Le temen. ¿Y qué es eso? Yo prefiero que me saquen un diente. Y eso es muy importante porque el tema, este es un recurso muy, muy básico para conservar las piezas dentarias en boca, la endodoncia. Sí. Bueno, la endodoncia consiste en una terapia endodóntica la cual se elimina o se extirpa, ¿verdad?, lo que es el tejido pulpar. Y ya todo esto ocurre cuando la caries ya ha invadido la parte de lo que es la pulpa, ¿verdad?, el tejido pulpar. Entonces ahí ya procedemos a eliminar todo el tejido pulpar, todo el tejido nervioso, que es lo que causa el dolor agudo a todo paciente, que es lo que ellos nos afirman, ¿verdad? Un dolor, no aguanto, un dolor exacerbado. Entonces ahí es donde procedemos a realizar la endodoncia. El diente tiene varias capas, doctora, y quiero que lo expliquemos para que la gente en casa se oriente, a través de la radio también sepan de lo que estamos hablando. Sí, los dientes tienen 3 capas, ¿verdad? Esmalte, dentina y cemento. Esmalte es la parte brillante que se nos mira cuando sonreímos, lo bonito. Ya la dentina ya está más en medio y el cemento ya en hueso, ¿verdad? Con contacto con hueso. Entonces la dentina es la que, el esmalte y la dentina son los que más sufren al momento que la caries avanza. Cuando no ha habido prevención, cuando no se ha hecho la evaluación continua o periódica con el odontólogo o no ha habido un hábito de cepillado correcto. Sí. Entonces ya la caries avanza al esmalte, que es lo que a veces miramos las manchitas oscuras, y luego viene la dentina, que es la parte amarillenta que se mira cuando la caries ya ha invadido. Sí. Y ya es cuando empieza la gente con la sensibilidad y las molestias. Entonces es bueno acudir al odontólogo porque puede que no necesite la endodoncia o puede que sí la necesite. Cuando la caries toca el esmalte no hay todavía sensibilidad. Es leve, sí, pero sí ya cuando la caries se mira muy grande, cuando ya hay fracturas, entonces ya se procede a lo que es la endodoncia, ¿verdad? Ya no se puede realizar un simple tapón o restauración, ¿verdad?, de resina. Sí, esa parte es bien interesante porque de repente la persona puede ver la caries, puede notarla. Muchas veces no son oscuras, de ese color gris, pueden tornarse de un tono un poco más, un blanco hueso, se van poniendo un poco cafecitas, pueden llegar a ser oscuras o grises negras, ¿verdad? También puede ocurrir eso. Y que la caries, usted mira la manchita café, pero usted dice, solo es un puntito, pero la caries invade, porque se va como para la parte interna. Sí. Entonces ahí es donde ya empieza como a hacer a dañar lo que es la dentina y sigue hasta que llega al tejido pulpar, que es el que hay que extirpar durante el tratamiento de endodoncia para eliminar el dolor. Eso es muy importante. Entonces de repente cuando la persona comienza a sentir los escalofríos cuando toman cosas frías, calientes, los ácidos también causan un malestar, lo dulce, cuando comen algo dulce, es que ya ha tocado esa parte sensitiva del diente. Sí, ya.
ya no se puede retroceder y llegar a realizar una simple restauración, ¿verdad? Y ya se tiene que realizar lo que es el tratamiento de endodoncia. Sí, eso es muy importante. Invitamos a la gente, doctora, para que esta mañana que se comuniquen con nosotros al 2257-1704, también nos manden un mensaje al 9902-9571 vía WhatsApp. Estamos esperando todas esas consultas. Bien. Ya hemos hablado un poco del esmalte, es duro, es una superficie que tiene una protección, pero quiere decir que la hemos descuidado mucho cuando ya las caries nos están atacando. Hemos dejado cosas dulces, restos de alimentos por muchas horas, eso causa un pH ácido en la cavidad oral que va dañando las piezas. Sí, por eso es necesaria las evaluaciones periódicas, el cepillado las 3 veces al día, usar un cepillo correcto, el cambio del cepillo cada 3 meses, sus limpiezas cada 6 meses, y pues a veces no puede el paciente acudir o realizarlo. Entonces al dejar pasar mucho tiempo y que esos residuos continúen en la pieza dental, entonces ya conlleva la formación de caries y ya por ende después a lo que es el tratamiento de endodoncia por el avance de la caries. Sí, vamos a hablar ahora de cuando llega a la dentina, que es una parte muy sensitiva del diente. Hay una serie de terminaciones ahí que nos causan mucho dolor. Hay personas que donde toman la determinación, lamentablemente, de extraer la pieza, porque sienten que con eso van a solucionar el problema. Quítenme esta muela, quítenme este diente, no lo soporto. Hay mucho dolor cuando toca la caries ya la dentina. Sí, la dentina es esa segunda capa y es cuando ya los túbulos dentinarios ya están expuestos porque la caries ya invadió toda esa capa, entonces y luego también ya ha invadido lo que es el tejido pulpar. Entonces ya es cuando los pacientes empiezan con sus síntomas, ¿verdad? De dolor, van, vienen, o es intermitente, o también lo que son a los cambios térmicos, ¿verdad? Toman el agua con hielo o el refresco con hielo y ya después lo caliente también no lo soportan. O no soportan ni siquiera el contacto al cerrar las dos piezas. Sí, porque duele, porque la caries ya invadió la pulpa, el nervio, que es la parte que causa lo que es el dolor, ¿verdad? Y que es la gente que dice, ya no aguanto, yo prefiero extraerme la pieza, y mucha gente no sabe que tiene una posibilidad de poder tener su pieza, permanecerla en boca, que es con el tratamiento de endodoncia. Eso es muy importante y lo hemos dicho muchas veces, doctora, que la persona que se quita una pieza, de repente en el momento no lo nota, pero a la larga las piezas van moviéndose porque todas tienen su espacio determinado y van a presentarse una serie de problemas. Incluso hay gente que de falta de piezas le comienzan migrañas, crisis de migraña, ¿verdad? No pueden, dolores en la mandíbula, por ejemplo, dolor, molestia por la noche. Todo esto y mucho más estaremos hablando al regreso de la pausa. ¿Qué pasa cuando la gente todavía no ha llegado a una crisis tan delicada? Porque esto llega a tocar la parte de cemento, que es la tercera capa, cemento y nervios que están muy profundo de todo el diente y se causan incluso abscesos, ¿verdad? Ya hay un foco infeccioso que es muy peligroso. ¿Sabe usted que eso le puede llevar incluso a presentar un infarto? Así de delicado es esto, si usted se descuida. Vamos a hacer una pausa, doctora, en un momento regresamos, seguimos con el tema que esta mañana tenemos para ustedes, que es la endodoncia. Continúe llamándonos 2257-1704 y también escríbanos vía WhatsApp al 9902-9571. Ya volvemos. Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros. Mucha gente nos está llamando al número de WhatsApp, pero aquí solamente recibimos los mensajes. Si quiere directamente hacerle la consulta a la doctora María Alvarenga, puede hacerlo al 2257-1704. Y mire que le mandan flores. Doctora, buenos días, excelente programa, gracias. Gracias. La doctora María Alvarenga es una de las mejores especialistas del país. Si podrían facilitarme su contacto y dirección. Vamos a poner a continuación, hay una rotulación donde se ve bien el número de la doctora, los números para que ustedes puedan anotarlos, ¿verdad? Sí. Y hagan esas consultas. Eso es importante, muchas veces tememos a esa evaluación.
Sí. Y eso es lo más fácil, ¿verdad? Sí, la mayoría de los pacientes, muchos, ¿verdad? Sí comentan eso, de que tienen miedo en ir al odontólogo y mucho más cuando se les dice que se les va a realizar una endodoncia. Entonces quedan así como, ¿por qué? ¿Qué es eso? Entonces uno ya les tiene que explicar y también uno tiene que tener como tacto, paciencia con el paciente que ya se le va a realizar una endodoncia, porque ya es un paciente con dolor, ya es un paciente que viene incómodo, entonces uno tiene que tener sobre todo paciencia y explicarle en qué consiste y al momento también de realizarle el tratamiento, porque ellos ya vienen o con dolor o con infección y vienen muy asustados. Esa parte es muy importante, doctora, y me imagino que usted en su experiencia le ha tocado cuando la gente le dice, doctora, ¿cómo hago para sacarme esta muela? Porque las personas nunca le van a decir a uno, ¿cómo hago para salvar esta muela? La persona lo que quiere es quitarse el dolor y cree que la forma de quitarlo es quitando la pieza dentaria que cree que está mala. Sí, es bueno que cuando llegue el paciente con el dolor o con la infección, es bueno concientizarlos y decirles que hay una manera de poder conservar su pieza en boca, que esa es una de las principales funciones de lo que es la endodoncia, que es donde entramos todos los que somos especialistas en endodoncia. Extirpar el nervio y queda la pieza en su boca, ¿verdad? Sí. Lo que hay que evitar es quitarles esa idea de que hay que hacer una extracción, sino que existe un modo que es lo que es el tratamiento de endodoncia, ¿verdad? Sí, para poder conservar la pieza. Muy bien, más adelante vamos a seguir dando el número de la doctora para que usted en casa pueda anotarlo, la gente está interesada en esto. Bien, doctora, decíamos 3 partes, ¿verdad? Dijimos, ya mencionamos el esmalte, que es la primera capa del diente, ¿verdad? Que es lo blanco, lo bonito, como están nuestros dientes, lo que vemos a simple vista. Luego vamos por la dentina, que es la parte donde hay mucha concentración de muchos nervios, ¿verdad? Muchas sensibilidades en un área muy, muy delicada donde concentra. Sí. Es la que le da la vida al la dentina diente, cuando hay alguna lesión, ya sea caries o algún tipo de lesión, cambia de color a café y no necesariamente es que hay caries, claro. Hay caries, pero hay un cambio de color que es lo que realiza la dentina para poder defenderse de que está algo que está invadiéndola y que la está afectando. Entonces ahí es donde uno tiene que acudir a evaluar. Por eso hay que evaluarse, para no dejar pasar mucho tiempo, porque si no van a tener que recurrir a hacerse una endodoncia. Muy bien. En la parte del cemento, que dijimos que es una parte bastante dura y que ya tiene un contacto con el hueso. Sí, ya esa parte es dura, pero donde hay más, ya la afectación es ya en la parte de lo que es el tejido pulpar, ¿verdad? Y lo que son... ¿Dónde están los nervios? Los nervios. ¿Cuántos nervios tiene un diente? Bueno, realmente recuerde que, por ejemplo, los dientes de enfrente se llaman unirradiculares. Quiere decir que solo tienen un nervio. Algunos nervios accesorios pueden estar ya de acuerdo a cuando uno va realizando la endodoncia. Y en las molares, recuerde que tenemos, por ejemplo, la molar superior tiene sus 3 raíces, ¿verdad? Y cada raíz tiene su nervio. Como por ejemplo, las molares inferiores, 2 raíces, 2 conductos. Pero pueden haber más, ¿verdad? Pero uno tiene que realizar al momento del tratamiento de conductos bien la desinfección y la extirpación pulpar para evitar también que cause más dolor, ¿verdad? Nos hacen una consulta acá, gracias por seguir mandando esas interrogantes al 9902-9571. Doctora, me da un mal olor en los dientes, ¿podría haber un proceso infeccioso o caries acá, doctora? Bueno, depende de cuánto tiempo lleva sin realizarse lo que son sus limpiezas, porque la gingivitis causa lo que es el sangrado de las encías cuando uno come manzana, come algún tipo de comida así. Al haber gingivitis, hay sangrado, hay acúmulo de sarro. El acúmulo de sarro es el que causa la gingivitis, el sangrado de las encías y también la periodontitis, y eso causa halitosis, o sea, mal aliento. Y también sería bueno revisar al paciente para ver si éste tiene algún tipo de infección
y recurrir a una endodoncia, ¿verdad? Ocuparía una evaluación para poder darle un buen diagnóstico. Claro. Entonces, bueno, mencionábamos algo, ¿verdad? Que pueden presentarse las caries, pueden haber caries ocultas que a simple vista no se ven, sí. El diente se puede ver bien, pero están, ya entraron. Ya entraron. Por alguna parte entraron, y esto ocurre mucho en esas caries proximales entre dientes, sí. Entre muelas, ¿verdad? Sí. Muchas veces en las partes molares donde es un poco difícil accesar o que la persona no acostumbra a utilizar el hilo dental para quitar el residuo, se forman entre diente y diente. Aparentemente los dientes se ven sanos, están bien, pero hay caries que ya están haciendo daño a lo interno. Y no solo en una, sino tal vez en dos piezas. En las dos piezas. En las dos piezas. Sí, es muy común. Entonces también está el cuadro donde la persona ya presenta una infección más fuerte, donde hay una inflamación, donde hay incluso un acceso, ¿verdad? Ya se ve un enrojecimiento, ¿verdad? Hay un dolor insoportable, no solamente duele donde está, sino toda la parte donde abarca la infección. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que esto ocurra, doctora? Bueno, la verdad es que todo empieza con la caries cuando el nervio está vivo. Entonces la caries ya invadió el tejido pulpar y empieza la caries, como son bacterias, empiezan ya a invadir las partes más profundas del diente y ya empiezan a, como decir, a eliminar las bacterias, lo que es el nervio. Y ya después, como la pieza está sellada, ¿verdad?, con un tapón o ya no hay manera de escape de las bacterias, entonces las bacterias empiezan a causar inflamación porque no tienen salida. Entonces ellas, como ya eliminaron y ya están invadiendo toda la pieza por dentro, el tejido pulpar, el nervio, entonces ya empiezan a inflamarse un poco de la cara, empiezan a tener unas pelotitas cercanas a la pieza, adentro en la encía, que muchos pacientes que han padecido de esto dicen, doctora, me salió una pelotita, ¿a qué se debe? Entonces es bueno tomar la radiografía para ver qué puede ser. Y a veces obviamente ya es una endodoncia por el proceso infeccioso que tienen, ¿verdad? Y esto va acompañado de mucho dolor. Sí, tiene dolor, inflamación, rubor, cambio de temperatura, porque hasta puede tener fiebre. Cuando ya hay infección, ya los pacientes ya inflamaditos pueden tener fiebre. Bueno, las personas que nos están viendo y lo han vivido, ¿verdad? Hay personas que sienten un dolor en toda la cara, hay una neuralgia, ¿verdad? Hay un dolor. O se inflaman del cachete también. Se les inflama también, ¿verdad? Se les inflama su cara, hay mucho dolor, incapacidad de poder comer algo, de beber, de hablar siquiera, ¿verdad? Se vuelve muy doloroso. Estamos hablando de esto, ya vamos a entrar al tema de en qué momento hacer la endodoncia, porque esto es importante. Si hay un proceso infeccioso, pues habría que esperar cierto tiempo, porque ningún médico creo que debería tocar ese cúmulo de bacterias para que esto se agudice. Hay que como que estabilizar al paciente, pero usted ya nos va a explicar un poco de esto, doctora. Sí, claro. Hacemos una breve pausa, le invitamos para que siga con sus consultas 9902-9571 vía WhatsApp o 2257-1704 para sus llamadas. Ya volvemos. Hola, bueno, gracias por seguir con nosotros en su programa Con Salud. Puede llamarnos al 2257-1704 o escríbanos al 9902-9571. Es interesante el tema, vamos a hablar un poco de la parte de la endodoncia y el procedimiento. No en todos los casos se puede realizar, ¿verdad? No en todos los casos, es decir, el médico procura que se haga porque es un recurso para salvar la cavidad de boca, pero a veces la persona llega con un grado donde ya no hay forma de mantener la estructura y va a depender de muchos factores. ¿Qué toman en consideración ustedes para decir se puede hacer o no la endodoncia, doctora? Muchas veces esto ocurre porque ya la caries avanzó demasiado a las partes donde no debería de invadir, porque se ha dejado pasar mucho el tiempo. Entonces puede llegar a las raíces del diente y ya cuando está en las raíces del diente o en la parte donde se dividen las raíces del diente, que se llama furca, entonces ya en ese momento ya no se puede realizar la endodoncia, porque ya la pieza de tanta caries que tiene está porosa. Entonces al momento de realizar incluso al momento de realizar la extracción de esa pieza, la pieza se fractura.
Entonces, ya la caries el problema es que debilitó demasiado la pieza en lugares donde no debería de haber invadido, obviamente por haber dejado pasar el tiempo. Entonces, doctora, cuando se va a hacer la endodoncia, se analiza si afectó la infección los dientes que están próximos. ¿Por prevención pueden quitarse nervios o solamente la que está afectada? Bueno, al momento de realizar siempre se toma una radiografía para poder ver cómo se encuentran tanto la pieza que molesta o las piezas vecinas, ¿verdad? Y siempre es bueno hacerle los exámenes previos al momento de realizar la endodoncia para que no nos dé un falso diagnóstico de la pieza que tiene el dolor. Muy bien. Invitamos a la gente que sea con nosotros. Aquí está muy linda la imagen, la vamos a escribir para las personas que están en radio, ¿verdad? Y se imaginen, es un diente donde mostramos cómo es por fuera y por dentro. Sí, la parte café es lo que es la carie, ¿verdad? Que ya se ve invadiendo lo que es la dentina, el esmalte y la parte del tejido pulpar, que es lo que hemos estado hablando. La encía, que es la parte que nos rodea. Sí. Lo rosadito, que a veces se inflama por lo de la falta de cepillado. La corona, que es la parte que se nos mira, y la raíz es la parte que está interna, ¿verdad? Y el hueso, que es lo que rodea a la pieza. Sí, cuando se hace la endodoncia se llega hasta lo profundo de la raíz, donde está el nervio, llega hasta bueno, toca prácticamente el fondo de hueso. Sí, ahí donde dice raíz del diente, bueno, siempre lo que primero se remueve es la parte de arriba, que es el tejido pulpar, y luego se va bajando hasta lo que son el tejido nervioso presente en las raíces, y de ahí ya se empieza a remover todo el tejido nervioso para poder evitar y ya darles la terapia de eliminación del dolor a los pacientes, ¿verdad? Que es por lo que ellos llegan a la clínica. Muy bien. Nos hace una pregunta, doctora. ¿A qué se deben unas masitas que me salen en la garganta por donde están las amígdalas y tienen un mal olor como a comida podrida? Esto se llama caseum, que esas son las amígdalas son una especie de filtros, ¿verdad? Sí, donde nosotros ahí filtramos, ahí entran microorganismos que podrían afectar nuestra salud, muchas veces quedan ahí acumulados, incluso restos de comida, y por ahí viene, porque dice la persona, ¿por qué a mí me queda eso ahí? Pues es parte de su cuerpo de reciclar más este tipo de desechos. Sí, podría ser por algún tipo puede ser por algún tipo de infección o por algún tipo al momento de lavado, cepillado. Sería bueno que fuera a una evaluación dental para darle un diagnóstico mejor. Sí, a veces muchas personas van al otorrino para que haga, ¿verdad?, la cirugía para quitar cuando es un tamaño muy grande. Hay personas que tienen unas amígdalas muy grandes que les provocan este problema, que este problema no es tan delicado como cuando ya se les dificulta un poco la respiración, ¿verdad?, en las noches. O tragar. También tragar. Entonces, a eso se debe, ¿verdad? Es un acúmulo de bacterias, ¿verdad? De todo lo que usted puede recibir, se queda acumulado en las amígdalas, y creo que es algo incómodo, pero le pueden ayudar algún tipo de enjuagues, ¿verdad? O gárgaras a base de clorexidina, cosas, ¿verdad? Sí. Un enjuague bucal. Un enjuague bucal también podría ser el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Gárgara de bicarbonato de sodio, para que este acúmulo, que son como una especie de pelotitas, pero sí sería bueno que fuera su consulta con su odontólogo. Eso es muy importante. Gracias por la consulta. Entonces, doctora, ¿va a depender de la edad también? Pregunto, ¿va a depender de la edad para hacerle una endodoncia, o todos podemos recibir una de ellas, desde niños hasta adultos mayores? Bueno, los niños no. Recordemos que a ellos no se les puede realizar en edades muy tempranas una endodoncia, porque su pieza, su molar, no ha terminado de erupcionar completamente. Sí. Entonces, nosotros los adultos sí nos podemos hacer una endodoncia. A los niños, cuando no ha terminado de erupcionar la pieza, sus raíces,
no han terminado de cerrar completamente, entonces se les hace porque esas piezas de los niños muchas veces son las que más son dañadas, ¿verdad? Que son por las que llegan los niños, que le dicen a uno, mire, sáquele esta muela. Entonces, existe una terapia de emergencia que se les hace a los niños, que es una pulpotomía, y lo que se hace es remover la parte dañada, lo que hay de bacterias, y colocar un medicamento para poder aliviar y guardar esa pieza, el espacio para en lo que cierra o en lo que hace un cambio, ¿verdad? No se quita el nervio de ese diente deciduo. Solo se remueve lo que hay de dañado en la cavidad y se coloca un medicamento. Ya en nosotros, los adultos, o cuando la pieza haya erupcionado completamente sus raíces, sí se hace una endodoncia. Si el diente, doctora, y ahí tengo esa pregunta porque si el diente, por ejemplo, en el caso del niño, sufre un trauma, hay un golpe y hay una fractura y puede haber un golpe que llegó hasta raíz, ¿hay que quitar la pieza o podemos hacer este procedimiento? No, depende de la edad, ¿verdad? Porque a veces en los niños lo que se puede hacer es, es un procedimiento un poquito traumático porque el niño acaba de pasar por un golpe. Sí. Entonces el diente lo que se hace es que se lleva corriendo al odontólogo por una media hora, no dejar pasar mucho tiempo, ir al odontólogo y llevarlo en leche o llevarlo en un líquido especial, o incluso los papás se lo introducen en la boca para llevarlo al odontólogo. El odontólogo limpia bien el área dañada del trauma y se vuelve a introducir el diente. Y luego se toma una radiografía. Claro, solo se toma de la parte incisal de acá, el diente una vez recogido. No se limpia porque los papás a veces se les cae el diente al niño por el trauma y como se ensució de tierra, los papás lo que quieren es ayudar y limpiar. Entonces lo que se hace es llevar el diente en esos líquidos o en una leche y se lleva corriendo a donde el odontólogo y él lo introduce. Y luego ya se toma radiografía para ver que quedó a nivel y se hace una férula, por decirlo así, para evitar, porque el diente queda con ligamento y ese ligamento es el que se tiene que conservar para el momento de introducir el diente, hacer la férula y para que se vuelva a adaptar la pieza. A veces en gente adulta ocurren traumas también bastante, los niños que juegan tienen ese tipo de problemas o los golpean con un codo, con el fútbol, entonces pasan ese tipo de cosas. Si ya es un diente permanente, se hace una endodoncia. Solo se hace controles radiográficos, si se puede hacer, se hace, la endodoncia siempre se tiene que realizar ya en un diente permanente porque tiene un trauma, por lo tanto el nervio se necrosa por el golpe que recibió. Claro, al hacer la endodoncia, en ese diente ya de un permanente, de un adulto, ¿puede cambiar de coloración el diente? Sí. Sí, por el trauma, e incluso en el niño también. En el niño también. Sí, cambian de color y es bueno realizar por eso la endodoncia, porque cambió de color por el trauma que hubo, ¿verdad? El nervio. Muy bien, hacemos una pausa y al regreso continuamos con el tema. Pueden seguir llamándonos 2257-1704 o mandando su consulta vía WhatsApp al 9902-9571. Ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Con Salud. A continuación, Janet Lagos nos va a presentar los alimentos que son ricos en flúor, ya que estamos hablando de los dientes. Adelante, Janet. Hoy hablaremos acerca de esas frutas y vegetales que son ricas en flúor. El flúor es muy aconsejable para prevenir las caries dentales. Este producto otorga 3 beneficios a los dientes. Aumenta la resistencia del esmalte, es antibacteriano, o sea que actúa frente al crecimiento de bacterias que producen el sarro y permite remineralizar la capa del esmalte. Alimentos ricos en flúor: pescados, salmón, sardinas o bacalao, mariscos, carnes como el pollo, frutas y hortalizas como la naranja, cebolla o manzana, lácteos, leche
leche materna y leche fluorada. Vegetales verdes como la espinaca o las lechugas, papas, postres, gelatinas, infusiones como el té de manzanilla. Sabemos que es muy importante para tener un organismo en buenas condiciones consumir muchas frutas, vegetales y carnes, en especial carne blanca, y muy especial para nuestra dentadura. Por eso lo invitamos a poner en práctica esta lista de alimentos que les dimos anteriormente y así tendrá buenos resultados. Qué bueno, gracias Janet, a poner en práctica todos los usos, ¿verdad? En gelatinas, en sopas, en todos los alimentos también a utilizarlos en nuestra alimentación. Bueno, doctora, estamos llegando a la parte final y queremos las conclusiones de este interesante tema para la gente que tiene la duda de hacerse una endodoncia, ¿verdad? Lo primero que decimos, no hay que tomar decisiones, es decir, arrancame ese diente, me lo quito yo o voy donde alguien, porque muchas veces puede haber una persona que me lo quite, ¿verdad? Y que sepa hacer extracciones dentarias, pero que sea lo correcto no lo sabemos hasta que sea un profesional de esta área que lo maneje. Sí, bueno, ya los pacientes tienen que acudir a hacer sus evaluaciones, ¿verdad? Tener prevención, pero ya al pasar el tiempo y no se ha podido, tienen que, en vez de acudir a una extracción, tienen que realizarse una endodoncia para poder preservar la pieza en boca, que esa es la prioridad y esa es la terapia más importante, poder conservar el diente en boca, ¿verdad? Evitar la extracción, y perfectamente con la endodoncia se puede ayudar a realizar eso. Algo muy importante que no hemos mencionado es cuánto tiempo dura el procedimiento de la endodoncia. ¿Se hace en una sola sesión o hay que irlo haciendo por horas o en un determinado tiempo de días? Bueno, normalmente se puede hacer en una cita y se puede hacer en 2 citas, pero perfectamente en una cita, pero recuerde que si hay infecciones o algún tipo de problemas ya propios de la pieza, ya toma como 2 citas. Esa parte es bien importante, de la parte de mencionarlo de las infecciones. Cuando hay una infección, incluso para el paciente, para el médico no es tan fácil que la anestesia, ¿verdad?, pueda hacer un efecto en el paciente. Hay pacientes que de repente no experimentan el mismo efecto si no estuvieran con el proceso infeccioso. Sí, cada caso es diferente, pero sí, controlando la infección ya se puede realizar pues con más facilidad el tratamiento de conductos. O sea que aquí hay tratamiento analgésico y también antibiótico para la persona, doctora. Sí, cuando ya es muy ya ha avanzado demasiado la infección, ya se puede recetar lo que es el analgésico y el antibiótico o algún otro tipo de medicamento inyectado para que en caso se llama celulitis, ya cuando ya la infección ya ha invadido estos espacios de la cara, ya ocasiona inflamación, ya la incomodidad es más grave por el efecto de que ya la caries invadió, entonces ya se toman medidas más urgentes, ¿verdad? Sí. Siempre debe hacerse una radiografía, esa panorámica que usted menciona en la cavidad, para saber exactamente cómo está la pieza. Sí, se pueden hacer radiografías panorámicas, pero esa es para que salga toda la imagen de nuestra boca, pero se puede realizar específicamente ya en el consultorio con el especialista una radiografía específica de la pieza para ver cómo se encuentra, para darle un mejor diagnóstico al paciente, si se puede o no se puede realizar la endodoncia. ¿Cuáles son las recomendaciones después de realizar la endodoncia, el proceso de extracción de los nervios y todo ese malestar? Después de realizar lo que es la endodoncia, muchas veces ya se les recomienda, como especialistas les recomendamos a los pacientes que se realicen una corona de porcelana, ¿verdad? O sea, el proceso estético no se hace en ese mismo momento, doctor. No, porque requiere de una preparación de la pieza, pero es recomendable hacer una prótesis, pero también hay casos en los que se puede realizar una restauración con resina posterior a la endodoncia. ¿Cuál es la restauración? Que es el taponcito blanco, la restauración con resina, que es lo que comúnmente conoce el paciente ese término, ¿verdad? Y la corona de porcelana, que ya es una prótesis, para que le dé una mejor seguridad al paciente al momento de la masticación,
que ya tenga más soporte la pieza al momento de que ya se termina la endodoncia, porque recordemos que la endodoncia ya una vez eliminando el nervio queda un poco más, el tejido nervioso y el tejido pulpar ya queda más débil, ¿verdad? La pieza. Queda en boca, que es lo principal, que es lo más importante, pero sí queda un poquito débil, entonces es bueno reforzarla. Pierde toda sensibilidad de ese diente, ya prácticamente no, pierde su vida, ¿verdad? Sí, ya queda más, un poquito débil, pero lo importante es que se conserve en boca. Se conserva, claro. Y no se extrae. Porque si lo quita, usted va a tener complicaciones con el resto de los dientes. Sí. Se va bajando la mordida, se van moviendo los dientes de su posición, los demás. Es necesario que se conserve, ¿Cuáles son las recomendaciones después de la endodoncia? Los pacientes tienen que tratar de consumir alimentos no muy duros, ¿verdad? Cuidar esa pieza, ya tener como más prevención de lo que se va a comer, nada duro, nada de quebrar alimentos o triturar con mucha fuerza por esa pieza, porque se puede quebrar. Claro, hay que tener mucho cuidado. Bien, doctora, vamos a repetir los números y los ponemos en pantalla para que tomen nota quienes nos están viendo y los decimos también para que la gente los escuche. Sí, el 2239-4317 y el 8766-2855 y nosotros estamos ubicados en la Clínica Dental Infantil, Boulevard Centroamérica, local 37C. ¿Atienden toda la semana, doctora? Sí, de lunes a sábado. Ah, muy bien. Y se atienden adultos y niños, ¿verdad? Y en casos de emergencia, doctora, que de repente alguien le está pasando por esto de un dolor. No, sí, también emergencias atendemos. Yo me encargo de realizar lo que son las emergencias porque ya es en cuanto a lo que es endodoncia. Muy bien. Y atendemos adultos y niños. Excelente, doctora. Gracias por habernos Gracias acompañado. por la invitación. Excelente. Y esperamos que ustedes conserven sus dientes, los cuiden, los protejan. Recuerden que son irreemplazables, aunque hay muchos tratamientos estéticos ahora en día, ¿verdad? Que son variedad. Incluso son imperceptibles, ¿verdad? Hay personas que ni se dan cuenta que alguien tiene una prótesis, pero cuidemos los dientes naturales, vale la pena conservarlos en nuestra boca. Gracias por haberme acompañado. Les recuerdo siempre de lunes a viernes a las 10 de la mañana el programa y en repetición a las 11 de la noche por Suyapa TV. Hasta mañana viernes.